Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El 28 de septiembre es conmemorado el Día Internacional de la Acción Global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Esta fecha sirve para crear conciencia sobre la importancia de la despenalización y la legalización del aborto para garantizarle a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos y recibir la atención adecuada. Veamos algunas de las cifras que podemos rescatar para esta conmemoración. A nivel mundial son practicados aproximadamente 19 millones de abortos inseguros. El 13% de las muertes a nivel mundial, muertes de mujeres, se deriva precisamente de esta práctica. En América Latina, 62 mujeres mueren por cada 100.000 abortos de riesgo. Esto representa una tasa de mortalidad cercana al 12%. En Argentina, esta es la principal causa de muerte materna. En Chile es la tercera y en México ya es la cuarta causa. Uruguay, en donde desde el 2013 las mujeres pueden abortar por voluntad propia en las primeras 12 semanas y hasta 12 semanas en caso de una violación, es la gran referencia que tenemos en la región de América Latina. Presentan unas cifras que evidencian la efectividad de tener una política clara, acompañada con mejores clases de educación sexual, de protección y de autocuidado. Previo a la nueva normativa, había cerca de 33.000 abortos clandestinos anuales en un país de 3.5 millones de habitantes. 7 años después, la cifra se redujo a 10.000 procedimientos ya hechos dentro de los tiempos que estima la ley, es decir, dentro de toda la legalidad. La cifra de fallecidas, de mujeres fallecidas, se ha reducido enormemente. En 7 años ha fallecido una mujer que tuvo complicaciones médicas durante una intervención completamente legal, una intervención legal de su embarazo. Recientemente Chile, allí la Cámara de Diputados aprobó la despenalización, un paso muy grande en el camino en el legislativo que tiene en este país. Falta que este paso termine en el Senado de ese país para ya ser una ley y lleve a una modificación del Código Civil de ese país en caso de ser aprobado. Para analizar este tema tenemos un panel de primerísimo nivel aquí en France 24. Está con nosotros Maggie Fernández Valdés. Ella es candidata a diputada nacional por el Frente de Todes y también es secretaria general de Nuevo Encuentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También está con nosotros Viviana Álvarez Velasco. Ella es profesora, referente de docentes por la vida en Argentina. Trabaja con diferentes organizaciones pro vida. Y está con nosotros en el estudio de France 24 Cristina Rosero Arteaga. Ella es asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos. Ustedes también, nuestros televidentes, pueden ser parte de este debate con sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos pueden seguir como France24-ES y @Santilogo. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas sobre este tema que genera mucha polémica todavía en América Latina. Pues vamos a conociendo opiniones a la hora de hacer balance. Comienzo con Cristina aquí en el estudio de France 24. Cristina, gracias por acompañarnos y hagamos un balance de cómo está el panorama de la legislación en la región de América Latina. ¿Hemos avanzado? ¿Qué tanto nos ha afectado la pandemia del COVID-19? ¿Qué deudas pendientes hay? Bueno, muchísimas gracias por la invitación esta noche, es un gusto estar aquí. Pues de forma general, desde el Centro de Derechos Reproductivos nosotros hacemos un balance de las leyes del aborto a nivel global y lo que nos muestra estas revisiones es que Latinoamérica sigue siendo una de las regiones con las mayores restricciones a la interrupción del embarazo del mundo. Eso hace que también tengamos una tasa bastante alta de muertes maternas asociadas al aborto realizado en condiciones inseguras. Todavía 7 países de la región, principalmente concentrados en Centroamérica, tienen prohibiciones totales y todavía tenemos algunos países que solamente lo permiten en los casos en los que haya un riesgo para la vida de la mujer, que en la práctica termina casi por convertirse en una prohibición total. A pesar de este panorama, lo que sí es importante es que dentro de los últimos años hemos visto cómo hay una serie de cambios en diferentes países de la región que además son referentes importantes para los demás países, tales como Chile, Argentina, Ecuador recientemente con una modificación a la causal de violación y por supuesto México recientemente con esta decisión que se tomó. Esperar la decisión también en Colombia y en Chile para ver cómo funciona posteriormente. De manera general,
general, tenemos un panorama en el que cada vez estamos caminando hacia la despenalización, por supuesto como resultado del activismo de los movimientos de mujeres. Claro que sí, son los grandes forjadores de estos cambios que se están viviendo en las sociedades latinoamericanas. Maggie Fernández, le hago la misma pregunta. ¿Cuál es el balance que usted hace a lo largo de este año? Usted está en Argentina, que es un país que recientemente pues, ha hecho modificaciones. Fue un largo debate para la sociedad argentina llegar a la conclusión de despenalizar allí el aborto después de largas deliberaciones a lo largo de 2 años. ¿Cuál es el balance que usted hace? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación también. En relación a la pregunta, me parece que por un lado es destacable el volumen de la organización política en Argentina, que trae como resultado ese derecho adquirido que es el aborto legal, con una discusión que se dio 2 veces en un tiempo muy corto en las cámaras de diputados y de senadores acá en Argentina, y que mostró claramente un avance cualitativo y cuantitativo sustantivo en relación a los argumentos que se desplegaban tanto a favor como en contra, ubicando el debate claramente en otro lugar. Y por otra parte me parecía muy interesante esto que traías en relación al vínculo con la pandemia y con un sistema de salud golpeado tras los efectos del neoliberalismo por los efectos de la pandemia. Me parece que es muy importante ahí reflexionar cuál es el rol de estados que garantizan el derecho al aborto, que lo garantizan de una manera descentralizada respecto al sistema de salud, poniendo al aborto medicamentoso como un actor central a la hora de ejercer este derecho, que va en consonancia además con lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como el método más seguro para abortar, que es el aborto medicamentoso, y tiene como un actor central ahí al misoprostol y en algunos países también a la mifepristón, en una combinación que aumenta la efectividad y garantiza que el tránsito por los abortos sea un tránsito que discute bastante con la idea imaginada, la idea ubicada en ese sentido común, que nos habla de abortos que quizás tienen más que ver con abortos previos, con abortos quirúrgicos, con abortos de otros momentos, y no tanto con cómo se transitan los abortos hoy. Y una última cosita es que me parece importante mencionar que la legalización del aborto en Argentina no refiere solamente a la garantía del derecho para mujeres, sino que se refiere en términos de cuerpos gestantes o personas gestantes, incluyendo otras identidades y expresiones de género, en consonancia con la ley de identidad de género que tenemos en Argentina con mucho orgullo desde el 2012. Que ese es un punto destacado de la legislación argentina y también un ejemplo para otros países de la región. Viviana, su opinión, ¿qué deudas pendientes tenemos todavía las sociedades de América Latina en cuanto a la despenalización y por lo menos para dar el debate? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación también, al igual que el resto de las participantes. Bien, particularmente pertenezco a un grupo que está, por supuesto, trabajando desde otro lugar, ¿sí? No entendemos al aborto como una solución, entendemos que el aborto lo único que hace es revictimizar en el caso de que el embarazo haya sido por violación, por ejemplo. Lo que creemos es que revictimiza a la persona, a la mujer, ¿sí?, que está en esa situación. Pero por otro lado, cuando ha sido, digamos, ese embarazo producto de una relación sexual, ¿sí?, que claramente una de las cosas principales que ocurre cuando hay una relación sexual y lo que es un hecho casi prácticamente natural, porque lo es un hecho natural, lo que más esperamos es que haya un bebé, ¿no? Que venga un bebé. Entonces, por supuesto, hay métodos de cuidado, hay métodos por los que se puede evitar, hay formas en las que esto se puede evitar, pero bueno, es lo natural que digamos, resulta de una relación sexual. Y no entendemos al aborto como una solución, ¿sí? Es decir, hay un derecho que se está vulnerando en una nueva vida como resultado de las decisiones de otras 2 personas, ¿sí? Entonces, en esto entendemos que hay una vulneración. Por un lado, se
prioriza o se le da importancia al derecho que tiene la mujer, pero se está dejando totalmente de lado el derecho de ese niño por nacer, que dicho sea de paso, en toda nuestra legislación aquí en Argentina, ese derecho está garantizado. Entonces, claramente ahí tenemos Sí. un problema. Creo que debería, este debate fue, si bien tuvo un intenso debate, no se llegó al acuerdo que hubiésemos querido. ¿Y cuál es ese acuerdo que ustedes hubieran querido desde la postura que usted tiene? Que se hubiese respetado claramente el derecho a la vida del niño por nacer, porque además está garantizado no solamente en nuestra legislación, sino además en los tratados internacionales a los que la Argentina ha adherido desde hace ya muchos años, entre ellos los derechos del niño. Claro. Cristina, aquí en el estudio de France 24, ahí vemos posturas diferentes en cuanto a este tema, pero claramente lo que tiene que llegar la sociedad latinoamericana es a quitarle el tabú a este tema y discutirlo con argumentos abiertamente en los diferentes escenarios. ¿Por qué a América Latina le cuesta tanto debatir este tema? ¿Cuáles son los factores que influyen? Porque hay unos países que sí lo pueden hacer. Uruguay, que es un país de 3.5 millones de habitantes, y países más grandes donde hay una población más diversa, donde puede haber tolerancia a diferentes temas, como por ejemplo Chile, Colombia o México, el tema cuesta. Sí, desde siempre ha sido un tema bastante complicado de debatir. Y de forma general, el hecho de que quede oculto también favorece el hecho de que existan abortos inseguros, porque entre menos información haya disponible, es más fácil que las mujeres en su desesperación acudan a clínicas donde no están las condiciones mínimas de seguridad recomendadas por la OMS, como ya nos lo explicaba Maggie. Mucho tiene que ver con una serie de prejuicios y de estereotipos alrededor de las mujeres. Por un lado, que las sitúan únicamente como madres o como cuidadoras, y por otro lado, el reproche hacia las mujeres que no se acoplan a ese mandato de maternidad. Muchos prejuicios que también tienen una base religiosa, aunque no necesariamente. Existen posturas, por ejemplo, de personas católicas que están a favor de la despenalización del aborto, como lo hace Católicas por el Derecho a Decidir. De forma general, el éxito hacia llegar a la despenalización para evitar las muertes maternas asociadas al aborto inseguro ha tenido un centro en el hecho de que los movimientos de mujeres han puesto este tema sobre la mesa, han presentado argumentos por medio de los cuales se puede ver cómo, por ejemplo, lo que se presentaba en Uruguay en el contexto, cómo la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna y cómo permite un ambiente más favorable para que las personas accedan a servicios de salud reproductiva y tomen decisiones de manera libre e informada sobre su sexualidad y su reproducción. De este modo, lo importante es salir del tabú, poner el tema sobre la mesa y poder argumentarlo de manera razonable para poder llegar a unos avances en este tema. Y dar un debate sano con argumentos. Maggie, en la ciudad de Buenos Aires, le pregunto sobre la experiencia que ha tenido Argentina. ¿Qué tanto ha avanzado entonces ya esta ley para garantizar el acceso a las diferentes mujeres o a las personas que están allí en este país y que desean por forma voluntaria practicarse esta interrupción del embarazo? Esta despenalización ya le ha permitido tener un acceso total a las mujeres argentinas. Bueno, usted explicaba que la ley no solamente cobija a las mujeres argentinas, pero también a las otras entidades que conforman la sociedad. Sí, claro, la ley, obviamente sabemos que las leyes después de sancionarse vienen con todo un trabajo, no solo del Poder Ejecutivo, sino también de las organizaciones sociales y políticas para garantizar la implementación. Sin ir más lejos, hoy la provincia de Buenos Aires lanzó un mapa interactivo con todos los hospitales y centros de salud a los que se pueden acercar las y les bonaerenses y las personas que quieran acercarse para acceder y garantizar el ejercicio de su derecho. Y me interesaba marcar una cosa puntual, que es que se está planteando la mortalidad materna como el principal problema del aborto clandestino o de los países que no poseen legislación al respecto. Me parece que ahí también es interesante incorporar y analizar un poco los datos en relación a la mortalidad materna. En Argentina, el último dato que se registra, que es el de 2019, registra 25, es el número de mortalidad materna. Me parece que esto habla no solo de mirar críticamente esta afirmación de que es el principal problema, sino también de invitarnos a reflexionar sobre cuáles son las otras cuestiones que dificultan el acceso a abortos seguros.
y que incluso en un contexto de aborto legal es un problema que persiste, que tiene que ver con el acceso efectivo al misoprostol, que hoy en día, a partir de la legalización del aborto, se garantiza de forma gratuita en el sistema público de salud, pero que para quienes quieran acceder a misoprostol en farmacia, el precio sigue siendo completamente inaccesible, en un contexto muy atravesado por la crisis económica más aún, y es necesario seguir desarrollando políticas para regular los precios de los medicamentos y para pensar políticas sanitarias que integren y que puedan pensar las políticas de diseño, producción y acceso a medicamentos como un eje central, que me parece que es un poco el debate que tiene que atravesar lo que viene en relación al aborto, no solo verificar cómo se viene implementando el derecho que adquirimos, sino también poder profundizar un poco la política y pensar en cómo producimos y accedemos a este medicamento, que es considerado un medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud, que son los medicamentos que tienen que estar disponibles en todo momento, en cantidades suficientes y a precios accesibles, lógicamente, para toda la sociedad. Maggie, entonces aquí vemos un factor importante y es la inequidad para acceder a la interrupción del embarazo, en el caso argentino, como usted lo está detallando, que básicamente a él pueden acceder las mujeres que tienen capacidad económica para poder acceder, y esto está llevando que un sector de la sociedad argentina, sobre todo ahora con la crisis económica en la que están, tenga que seguir acudiendo a sitios clandestinos por los precios a los que se están viendo enfrentadas. No, perdón, yo no me refería a eso. De hecho, cualquier persona puede acceder. Estoy poniéndole el escenario para que usted nos lo explique. Claro, cualquier persona puede acceder a un aborto legal en el sistema público de salud, acercándose a centros de salud o hospitales, y a esto me refería con el lanzamiento de hoy de información que se sistematizó y se publicó, tomaba como ejemplo la provincia de Buenos Aires. Me refiero a personas que también puedan elegir no acercarse al sistema de salud y quieran acceder a comprar un medicamento que es de venta legal en cualquier farmacia en Argentina con receta, y que ese precio sigue necesitando de una presencia y de una regulación para democratizar el acceso para quienes no quieran acceder al sistema de salud, pero sin lugar a dudas hay una situación de equidad y de un derecho democratizado a partir de la legalización del aborto, en donde cualquier persona puede ejercer este derecho. Ah, perfecto. Puntualizo ahí. Entonces es en cuanto a este medicamento, pero el acceso en los centros de atención es libre para todos. Le pregunto a Viviana, también allí en la ciudad de Buenos Aires, mostrábamos algunas de las cifras del caso uruguayo, que es tal vez el referente en la región de América Latina. Las cifras de mujeres que se han practicado interrupciones del embarazo de manera clandestina, a las que lo han empezado a realizar de manera legal dentro de todo el marco legal uruguayo, ha reducido unas cifras increíbles la cantidad de mujeres que lo practican y que han muerto debido a estos procedimientos. ¿No convendría, en orden de continuar con esta disminución de casos, pensar en adoptar políticas que puedan permitirle a las mujeres, como vemos el caso que están explicando de Argentina, que las mujeres pueden acceder libremente a estos servicios? Bueno, creo básicamente que un Estado que tiene que aplicar una política como esta es un Estado que no puede prevenir, es un Estado que no puede llegar antes, ¿sí? Y realmente eso es preocupante. Ahora, no, de ninguna manera estoy desconociendo que esta es una realidad que exista, ¿sí? Porque es una realidad de todos los tiempos. No estoy diciendo que el aborto no exista, lo que estoy diciendo es que si el único ofrecimiento de repente que tiene el Estado es el aborto, entonces estamos en un problema. Una de las cosas que surgieron fue el tema de la mortalidad materna con respecto al tema del aborto, ¿no? Nosotros, ese número, ¿sí?, no se desglosa como corresponde, porque en esas muertes están incluidas, por ejemplo, también aquellas mujeres que han tenido abortos espontáneos, ¿sí?, que esta es una realidad que también existe, o que han muerto por otros motivos y es mortalidad materna también. Es decir, que no es totalmente la cifra por aborto, ¿sí?, digamos clandestino, como se pretende mencionar en este caso. Entonces, en ese sentido, claramente la información muchas veces lo que ocurre es que se distorsiona.
y no llega de la manera que corresponde. Por otro lado, tampoco hay una evaluación, ¿sí? No hay un diagnóstico real de lo que ocurre. Y por otro lado, quiero decirles que a pesar de que nosotros en Argentina tenemos esta ley de aborto legal, seguro y gratuito, como lo llaman, pero que, digamos, atenta contra otras leyes, no es totalmente seguro y tampoco es gratuito, porque lo pagamos todos los contribuyentes, claramente, ¿sí? Entonces, esto de que es seguro tampoco es así, porque muchas de las mujeres que han tenido situaciones sumamente delicadas y que han sido atendidas justamente también por la salud pública, ha sido producto del aborto medicamentoso, ¿sí? Ha sido producto del consumo de misoprostol, por lo cual no podemos nunca decir que esto haya sido seguro. Y por otro lado, la ley también prevé en su articulado que se iba a hacer todo un trabajo de, por supuesto, presupuestario con respecto a lo que se iba a utilizar dentro de lo que era la salud pública, a las provincias, etcétera. Pero por otro lado, también tenemos el problema de que tenemos muchas quejas en muchos sectores porque no tienen los insumos necesarios y suficientes y están en un grave problema, ¿sí? También. Y por otro lado, llega antes, que la prevención me parece que es lo más importante en este caso. Viviana, llega usted al tema que le quería preguntar, ya le voy a dar la palabra a Cristina. Usted menciona que el Estado no llega y que llega a ofrecer este tipo de opciones. Cuando usted menciona que el Estado no llega, ¿en qué está fallando entonces el Estado? No solamente el Estado argentino, sino en general los latinoamericanos. ¿Está faltando educación sexual, autocuidado? ¿En qué están fallando? Es que creo que claramente no es necesario que lleguemos a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una educación adecuada, ¿sí? Una educación sexual adecuada, que sea progresiva, que sea con realmente una mirada verdaderamente científica, con una mirada armónica, donde nosotros le demos a las mujeres y a los varones ese sentido de vida, ese proyecto de vida. No tenemos que llegar a esta instancia, no tenemos que llegar a esta situación de tener que ofrecer el aborto como una respuesta, sino que estaríamos adelantándonos a una situación que la estaríamos evitando claramente. Sí. Tengo varias preguntas para usted, Cristina, aquí en el estudio de France 24 referente a esto que está mencionando Viviana, punto importante, la educación. ¿Está fallando entonces la educación, los programas educativos en América Latina en general, la educación sexual en las escuelas, que sigue siendo todavía un debate si es necesario incluirla dentro de los currículum o no? Por supuesto que es muy necesaria. Recientemente, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió la sentencia de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador y en esa, de hecho, que aplica de hecho para todo el continente americano, la Corte aclaró que la educación sexual integral forma parte del derecho a la educación y que por lo tanto todos los estados en Latinoamérica tienen la obligación de proveer la educación sexual integral. Esta educación debe estar enfocada, entre otros aspectos, a la prevención de la violencia sexual, en especial en las primeras etapas de la vida de los niños y niñas, y se necesita que esto incluya los aspectos de cómo identificar que existen abusos, cómo identificar que existe violencia y a su vez cómo ejercer su sexualidad de una manera adecuada con toda la información necesaria para tomar decisiones de acuerdo a su capacidad evolutiva. Sí. Sin embargo, lo que ha ocurrido usualmente en Latinoamérica es que es difícil implementar este tipo de normativas porque precisamente los grupos que se oponen a la interrupción del embarazo también se oponen a la educación sexual integral y esto impide que se pueda prevenir que se presenten los embarazos no deseados y por supuesto en una consecuencia con las leyes restrictivas del aborto que se llegue eventualmente a abortos en condiciones inseguras. Es necesario que la conversación parta de la posibilidad de las personas de acceder a la educación sexual integral, a todos los servicios de salud reproductiva para una planificación familiar para finalmente prevenir el embarazo no deseado. Incluso en un escenario en donde todos
todos estos puntos funcionen perfectamente, igual el aborto debe estar disponible. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir casos en los que se necesite. Por lo tanto, no estamos diciendo que el aborto es la primera ni la única opción, sino que debe estar en toda la gama de los servicios de salud sexual y reproductiva que las personas deben tener disponibles para tomar decisiones. En ese orden de ideas y avanzando con varios de los temas que tengo aquí en mi lista, ¿quiénes son los que están impulsando ese cambio en América Latina? ¿Qué sector de la sociedad? ¿Los jóvenes o personas un poco más maduras? ¿Cuáles son los sectores? Bueno, para empezar, este no es un debate que sea nuevo, es un debate que los movimientos de mujeres vienen planteando desde hace muchas décadas. Pero grandes cambios ha habido recientemente. Por supuesto. Entonces, lo que significa es que a partir de la movilización, en especial de base, de muchos países, se ha empezado a lograr que más personas se interesen por el tema, comprendan la importancia de que esté dentro de las agendas políticas y la necesidad de cambiar las leyes que son restrictivas frente al aborto. Por supuesto, Argentina se volvió uno de los referentes más importantes porque la movilización y el apoyo político a esta norma hizo posible que para muchos otros países también las movilizaciones se empiecen a activar de una manera más clara. Vemos muchas mujeres jóvenes también involucrándose en este tema y por supuesto también personas con la capacidad de gestar que también reclaman el derecho al aborto legal como otras personas. De esta manera, sin duda, se ha vuelto una conversación a nivel internacional precisamente porque las movilizaciones de base han empezado a moverse, han empezado a verse de manera más evidente y han sacado del tabú el tema del aborto para conversarlo. Ahora bien, en este nuevo escenario, después del COVID, nuevamente tendremos que retomar la conversación, pero lo que muestran los monitoreos durante la pandemia es que hemos sufrido un grave retroceso en múltiples temas de salud reproductiva. Muchas mujeres, muchas personas se quedaron sin acceso a métodos anticonceptivos, no han podido prevenir el embarazo no deseado y esto podría llevar a una serie de dificultades alrededor de este punto. Por lo tanto, estas movilizaciones tendrán también que enfrentar cuáles son las consecuencias que el COVID ha tenido en el sistema de salud y particularmente sobre la salud reproductiva y cómo se compaginan con la necesidad de liberalizar estas leyes sobre el aborto. Y eso apenas lo vamos a empezar a ver porque todavía no hemos superado la pandemia. Maggie, retorno con usted en la ciudad de Buenos Aires para preguntarle por casos muy puntuales en la región de América Latina que preocupan sobre todo a los defensores de los derechos humanos, y es el caso de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, donde es fuertemente penalizado la práctica de la interrupción del embarazo y la criminalización de la interrupción voluntaria, pues también en cierta forma es violencia de género. ¿Cómo entender ese balance? ¿Por qué la comunidad internacional no presiona un poco a estos gobiernos para que por lo menos den el debate sobre este tipo de temas? Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando mucho. De hecho, recién escuchaba a Viviana, también de Argentina, y me parece que parte de estos discursos son los que siguen calando a veces en las sociedades y que hay una responsabilidad muy grande por seguir transformando la forma en la que percibimos los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto. Traía como la idea de la victimización de las mujeres en relación al aborto. Me parece que lo que más victimiza a las mujeres o a las personas con capacidad de gestar es pensar que podemos tomar decisiones por las personas o hablar de miradas verdaderamente científicas cuando efectivamente ha sido investigado durante muchísimos años por la Organización Mundial de la Salud cuál es la forma correcta de utilizar misoprostol y la forma más efectiva. En general, instalar ideas que no tienen como asidero científico concreto o datos que las sustenten, refuerzan posturas como las que mencionabas vos recién. Me parece que esto es parte del problema. Y para compartir también un poco de información, en Argentina, la última vez que se debatió aborto, que es cuando finalmente conseguimos la legalización, se debatió al unísono aborto y luego una ley que se llama la Ley de los 1000 días, que lo que ofrece es un acompañamiento y asistencia en el embarazo y durante los primeros 3 años de vida de los niños, niñas y niñas que nacieran, dando la posibilidad a que las personas pudieran efectivamente elegir, no condicionadas por situaciones específicas en relación a lo económico, con lo cual la idea también de la obligatoriedad del aborto o ciertas cuestiones que surgen cuando se debaten estos temas en relación a un miedo moral, o un miedo subjetivo de, una avalancha de pedidos de abortos o una suba en las tasas de abortos, no tienen que ver con lo que efectivamente sucede en la realidad, sino que tiene más que ver con ciertos mitos que los discursos más de derecha o más conservadores construyen y que se constituyen en obstáculos después a la hora de avanzar en la adquisición de nuevos derechos para los estados.
Claro. Viviana, su opinión al respecto sobre lo que hemos hablado acá de la parte de educación, que usted lo mencionaba, los jóvenes que están impulsando esto y los comentarios que ha hecho Maggie al respecto. Bien, con respecto al tema del debate, obviamente siempre estamos abiertos a debatir. Lo que no podemos debatir es lo realmente comprobado, lo realmente científico, lo que no tiene opción a ningún tipo de duda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recién comentaba el tema del el misoprostol. Bueno, está bien, la Organización Mundial de la Salud tendrá su investigación realizada, etcétera. Pero también sabemos que la Organización Mundial de la Salud, como otras organizaciones internacionales, están claramente detrás de todo esto, ¿sí? Hablamos de los derechos humanos, hablamos de no ponernos los países de Latinoamérica de rodillas ante ciertos requerimientos internacionales, etcétera, etcétera, pero a la hora de legislar sobre ciertas cuestiones, lo que hacemos es acatar las órdenes de esos organismos internacionales, acceder a los requerimientos del capitalismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es sumamente comprobable, el tema del aborto claramente tiene que ver con un negocio, claramente también tiene que ver con una cuestión económica, ¿sí? No lo podemos dejar de lado. Aquí hay intereses económicos sumamente fuertes, ¿sí? Entonces, en este sentido, no podemos desconocer que esto también está. Con respecto a lo educativo, con respecto a la educación en particular, quiero Viviana, decirles muy que... puntual, por favor, porque debo llegar a las conclusiones del programa, me queda un minuto. ¿Cómo no? Con respecto a lo educativo, puntualmente, muchas veces se nos estigmatiza de alguna manera a quienes estamos a favor de la vida del niño por nacer, en que no queremos educación sexual, etc. Nunca más lejos, porque si hay sectores donde se ha trabajado la educación sexual, es en el sector de aquellas personas que estamos del lado de la vida, del lado de la familia, del lado de una reproducción responsable, del lado de una Viviana. relación responsable. Viviana. Así que en ese sentido lo quiero dejar muy claro. Creo que quedan las tres posiciones muy claras. Dejamos este debate abierto aquí en esta oportunidad. Yo les quiero agradecer a las tres por haber estado con nosotros en este debate de France 24. Yo, como hombre, traté de abordar el tema de la forma más respetuosa posible. Espero que se hayan sentido cómodas para expresar todas sus opiniones y dejar sus impresiones al respecto. Desde la ignorancia mía como hombre traté de abordarlo, pero les agradezco haber compartido con nosotros, enseñado y ponernos en perspectiva de cómo está la situación en América Latina. Ustedes pueden seguir dejando todos los comentarios a través de las redes sociales de France 24. Sigan con nosotros. Muchas gracias por la sintonía.